¿sí? Eh, Voy a volverlo a poner acá que se me pasó. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Santiago Rengifo Orozco. Soy licenciado en comunicación y magíster en comunicación educativa, como por ahí todas las credenciales las mentan o las mencionan. Y hago parte de Imparciales Red de Acompañamiento Docente, que para todos los que han estado en este ciclo, pues ya saben que ya es familiar. Espero pues que hoy puedan también disfrutar una conferencia más y que puedan, no sé, sacar provecho también de la misma. Vale la pena mencionar o recordar que no estamos frente a una conferencia similar a las anteriores en las que digamos que se recomendaban algunas estrategias TIC, ¿sí? Algunas estrategias didácticas TIC o herramientas virtuales, como la llamamos también, sino que estamos frente a una charla de un poco más de corte reflexivo. Por eso la charla la he titulado La radio salvará el mundo, reflexiones sobre un medio infinito, ¿sí? En algunos lugares le puse un signo de interrogación, en otros lugares simplemente la puse como una afirmación, y en todas partes ha generado mucha polémica, ¿cierto? Muchísima polémica. Yo creo que cuando me dio por crear este nombre o por generar esta frase, nunca me imaginé en el problema en el que me iba a meter. Pero bueno, nada, muy chévere. Antes de empezar, quería contarles que si tienen preguntas, levantan la mano, como es habitual pues en el proceso de Zoom, o nos pueden escribir también sus preguntas. Yo trataré de estar allí respondiendo a sus preguntas, y si no, Erika me va a ayudar también con las preguntas. Lo otro, para que lo tengamos muy claro, es que de pronto yo empiezo a hablar mucho y me voy, y se me va yendo y se me va yendo la pita. Y ustedes tienen preguntas, pues entonces yo trataré de estar bajando un poco a mirar y verificar cómo están, cómo vamos de preguntas, si hasta ahí de pronto hemos entendido todo. Como les repito, como les dije, quiero repetirles, es una reflexión sobre las posibilidades que tiene la radio, ¿sí? Y sobre lo que se puede hacer, sobre lo que se ha hecho, sobre lo que está, ¿sí? Sobre lo que es la radio como tal, para de pronto muchos que no están muy familiarizados con esto de los medios de comunicación, o para muchos que de pronto apenas se han empezado a empapar de la radio, que ahorita en esta crisis pues ha empezado a tener un uso importante. No digo que haya sido el único, porque hay otros medios para usar, ¿cierto? Muy bien. Si hasta acá no hay más preguntas, no hay comentarios, entonces comenzamos. ¿Listo? Bien. Por acá, para que me deje avanzar. Muy bien. ¿Qué nos enseña? Vamos a arrancar de una vez hablando del tema que nos compete. Algunos dirán esto porque es así, porque tenemos que recordar que estamos frente a una pandemia que afronta el mundo. No, hay que mirar ahí, porque más allá de las famosas frases cliché, hay que mirar qué nos dejan, qué nos enseñan esas crisis, qué nos están permitiendo a todos los seres humanos, y qué sacamos de las crisis. Yo siempre recuerdo a un teórico llamado Pablo Freire, que decía que la crisis es una oportunidad de cambio, ¿sí? Que un poco la definición de crisis simbólicamente, semióticamente, siempre ha estado relacionada con el hecho de caos. No podemos hacer nada, no sabemos cómo solucionar ese problema, ¿sí? Pero la crisis, Paulo Freire nos recuerda la oportunidad de cambiar cosas, la oportunidad de transformar, ¿no es cierto? Cuando hablaba de sociedades en tránsito, ¿cierto? Cuando hablaba de sociedades cerradas y abiertas, para los que recordarán a Paulo Freire. Entonces, yo pregunto, ¿qué nos enseñan las crisis? ¿Sí? Por aquí tengo un pequeño audio que espero que lo puedan oír, ¿sí? Voy a mirar a ver si puedo compartir por acá el audio. Sí, lo voy a compartir audio de la computadora. Bien, lo voy a poner por acá. Filosofía R.E.N. El fin del mundo es solo un evento. Podemos ir felices hacia él y estar tranquilos. No somos más que la nada en que habitamos. El ojo del huracán nos permite escucharnos a nosotros mismos. El caos individual como resiliencias del cambio. Bien, ¿me confirman si lo pudieron escuchar? No sé, yo acá no lo pude Sí, profe. escuchar. ¿Sí? Sí, señor. Perfectamente. Sí, Muy señor. bien. Ok, Sí, muchas profe. gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Eh,
podemos volverlo a escuchar y explicar el contexto de qué es ese audio, para qué está ahí ese audio. Vamos a escuchar un poco, vamos a hablar sobre él. Resulta, me hacen la petición si quieren volverlo a escuchar. Resulta que yo soy mucho de la música, soy una persona admiradora de la música, escucho música todo el tiempo. Y entonces, pues, escuchaba rock alternativo y este autor o este grupo que se llamaba R.E.M., ¿sí? De los años 80, 90 y parte del 2000, pues este vocalista está obsesionado con el fin del mundo, ¿sí? Y tiene una canción que se llama El fin del mundo, como lo conocemos, o El fin del mundo y yo me siento contento, así se llama la canción. El mundo se acaba y yo me siento bien, and I feel fine, para hablar un poco en inglés. Por eso le puse al final Filosofía R.E.M. Este audio que extraje ahí o que les puse a escuchar rápidamente hace parte de un podcast que yo hice para una clase el semestre pasado, ¿sí? Y por eso lo puse Filosofía R.E.M., porque a partir de lo que dicen ellos, de qué es lo que pasa con el fin del mundo, pues yo hice toda una serie de reflexión. Entonces, por eso me pregunto, ¿qué nos enseñan las crisis? ¿Qué sacamos nosotros importante o positivo de esta crisis que estamos viviendo? Y ya no en la famosa, la famosa frase de la que muchos están agotados de reinventémonos, hagamos resiliencia, llamémoslo como lo quieran llamar, pero nosotros sí tenemos que sacar cosas importantes de la crisis, como lo decía ahorita en palabras freirianas o en palabras de Paulo Freire. Uno sí tiene que sacar cosas importantes de la crisis, porque la crisis es una oportunidad de cambio, una oportunidad de transformarnos. Bien, vamos adelante. Ahí vuelve y se reproduce. Filosofía R.E.M. Sí, vuelve y se reprodujo. Bien, nuevamente aquí ya está el logo de la agrupación. Esta es como una pequeña introducción. R.E.M., para que la busquen más tarde, es una agrupación muy famosa en los años 80 y 90, líder del movimiento del rock alternativo, y además de eso, pues nos dejó una serie de elementos muy interesantes. Michael Stipe, vegano, comprometido con las labores sociales y ecológicas del mundo. Además de eso, estaba como un poco, como decía ahora, pensativo de qué es lo que va a pasar cuando el mundo se acabe. Él siempre se ha imaginado, me imagino que ahorita en este momento se debe estar relamiendo, pensando qué interesante cómo se está acabando el mundo, qué particular cómo se está acabando el mundo. Y no porque él quiera ver que el mundo se destruya, sino porque él es consciente de que el mundo se avecina a una destrucción. Pero yo quiero pedir disculpas porque yo tampoco estoy buscando con esta conferencia generar pánico y generar paranoia y hacer creer que el mundo se va a acabar. No. Lo que pasa es que cada vez que existen este tipo de situaciones de crisis y de cambio, inmediatamente nosotros creemos que el mundo se va a acabar, ¿sí? ¿Y esto por qué lo digo? Porque R.E.M. dice en el coro, el fin del mundo se acaba y yo me siento bien. And I feel fine. Si recordamos la frase que escuchamos hace un momento al comienzo de la conferencia, pues yo recordaba en Filosofía R.E.M. ¿Qué pasa cuando se acaba el fin del mundo? ¿Qué pasa cómo actúo yo como ser humano? ¿Qué hago yo si el mundo está acabando? Si fuera un mundo de forma apocalíptica, un cataclismo, ¿sí? Si el mundo acabara de forma, no sé, inmediata por una explosión nuclear, como nos lo muestran las películas y la ciencia ficción, pues sería muy poco posible actuar inmediatamente, ¿sí? Ahora, digo que todos se encuentran a gusto con el fin del mundo porque no son capaces de cambiar, ¿sí? Cuando digo todos se encuentran a gusto con el fin del mundo, como lo dice R.E.M., es porque nosotros no nos gusta el cambio, ¿sí? Somos seres que fuimos formados para la imposibilidad del cambio. Eso lo dicen muchos autores, eso lo dice también la modernidad, y eso lo podemos vivenciar, es evidente. La zona de confort, todos la vivimos, todos estamos contentos con nuestra zona de confort. Pero cuando nos dicen cambiemos, inmediatamente entramos en un caos. Y eso se llama crisis, ¿sí? Entrar en cambio. Entonces todos se encuentran a gusto con el fin del mundo porque son imposibles o son ajenos a ese cambio. Muy bien. Adelante y dejemos de hablar tanta filosofía musical, filosofía extraída del rock. Bien. Primera reflexión sobre esto. Se me olvidaba decirles, volviendo a esta gran afirmación que hay arriba, la radio salvará al mundo, reflexiones sobre un medio infinito, que solo serán reflexiones sobre un medio que desde mi perspectiva es infinito. Trataré de ir resolviendo a medida que vayan pasando la charla, trataré de ir resolviendo por qué para mí la radio puede salvar el mundo. No sé si el mundo en general, ¿sí? Porque ahorita hablábamos del apocalipsis, del cataclismo y de bla. No sé si lo pueda resolver, ¿sí? Si pueda salvar eso.
pero que puede salvar muchos mundos posiblemente, porque ya vamos a ver cuál es la función de esa radio. Ustedes, los que de pronto ya saben a qué me refiero o de pronto la van cogiendo, van entendiendo por dónde va la reflexión de esta conferencia. Vamos a escuchar otro audio. La radio es de escuchar, entonces vamos a escuchar uno más. La radio ha muerto. La radio se transforma, pero aún no pierde su rumbo. Educar. ¿La radio salvará al mundo? La radio. Bueno, vamos a parar ahí un momentico y vamos a interactuar. ¿Qué nos dejó ese audio? ¿Qué nos cuentan? ¿Quién quiere participar? Nos puede levantar la mano, nos escribe al chat. Con mucho gusto yo aquí hago la pausa. Muy bien. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere comentarnos qué le suscitó ese audio? ¿Qué le quedó en ese audio? ¿Qué quieren decir con respecto a lo que quedó allí? ¿La radio ha muerto? Bueno, por acá tenemos yo estoy aquí pendiente trato de estar pendiente al mismo tiempo. Nicolás, bien pueda, lo escucho. No, pues el audio, lo que yo veo como que transmite es como un estado como de alarma, lo pone uno pues hágame la comparación, como si como un estado de emergencia, entonces como si algo se fuera a acabar, que en este caso sería como la radio, ¿cierto? Como una emergencia de que la radio se estaría acabando, es lo que me transmite. Eso es lo que le deja, muy bien. ¿Quién más de pronto nos puede levantar la mano? Mónica Herrera dice, no se ha muerto, se transforma. Bueno, puede ser. ¿Alguien más? Más quisiera. Nicolás dice que que el audio nos suscita, sobre todo desde la sonoridad, muy bien, Nicolás, nos suscita como una alarma de que algo está cambiando, o de que se está muriendo también, ¿cierto? Puede ser, o de que va a explotar. Sí. Ante la asunción de los nuevos medios de comunicación, la internet y similares, se especulaba anteriormente que la radio iba a morir. Exacto. Pero pues lo que hemos comprobado es que la radio no ha muerto, la radio se ha transformado. Entonces creo que es por ahí. Dice Mónica Londoño, ha quedado un poco relegada. Bien, ¿quién más dice por acá? Claudia, bueno, Ana Paula dice, la radio fue mi mejor compañera en la adolescencia cuando no existía la conectividad y lo que evidencio es un renacimiento. También tiene que ver con muchos hábitos y tiene que ver con las mutaciones y cosas que están sucediendo. No ha muerto, se ha relegado dentro de los medios de comunicación. Ahora está siendo indispensable en las zonas de mayor dificultad de acceso como zonas rurales. Miren, que Claudia me acaba de dar la respuesta de por qué la radio salva al mundo, de las zonas rurales. Ahí lo salvó. Claudia, muchas gracias. Muy bien, yo voy a avanzar. Muchas gracias por las intervenciones. Siempre ustedes están participativos. La radio ha muerto. Bien, perdón, me fui. Me adelanté mucho. Había que quedarnos. Vea, se bloqueó. Se bloqueó. Soy capaz de manejar ya PowerPoint. Se me cruzaron las presentaciones. Springfield, 1938. Bien, entonces, ¿por qué decimos que la radio ha muerto? Decir que la radio ha muerto es una provocación. ¿Por qué es una provocación? Porque de alguna manera algunos, sobre todo en la era de la virtualidad, hemos usado esa afirmación de que la radio ha muerto. La hemos usado como afirmación porque habitualmente hay un atentado contra la radio, ¿sí? Las personas de los medios de comunicación y personas de otros lugares académicos y no académicos han generado atentados contra la radio. Y no porque no les guste la radio, sino porque sienten que el cambio implica que ya debemos dejar de ser de esa manera. Una de las razones por las que la radio nos sigue dando la razón de que sigue siendo vital, de que sigue siendo, es decir, sigue estando en nuestras vidas, a pesar de que ha recibido tantos atentados y se ha dicho la radio ha muerto, la radio ya no tiene vigencia, es porque, en palabras de Bertolt Brecht, en palabras de Walter Ong, que son autores que pueden revisar más adelante, eventualmente también se los puedo compartir por acá, en palabras de ellos, nosotros toda la vida hemos usado la radio. Entonces, cada vez que yo les digo eso a mis estudiantes en clase de radio, les digo, nosotros siempre hemos usado radio. Algunos se quedan pensando, miran
de hecho, este que está diciendo, ¿cómo así? Si es que cuando nosotros vivíamos en las cavernas no existían los medios de comunicación, no existía, ¿sí? Claro, obviamente no existían los medios de comunicación, pero los seres humanos podíamos comunicarnos, ¿sí? ¿Por qué la radio sobrevive a pesar de tantos atentados que ha tenido? Porque la palabra para el ser humano va a ser una posibilidad supremamente grande, supremamente importante, ¿sí? Es decir, el ser humano sin palabra prácticamente no se puede concebir sin palabra. Claro, ustedes me dirán, profe, no olvide las personas, sí, sordomudos, por ejemplo, que ya se les, de alguna manera, es una forma de decírselos, ¿sí? De decirles, claro, efectivamente, estas personas pues logran tener una vida normal, pero digamos que para nosotros el resto, sin ser excluyente, trato de no ser excluyente, hemos concebido nuestra vida, necesariamente con la palabra. Necesitamos comunicarnos con el otro a través de una oralidad. Sí, esa oralidad nos permite muchas cosas. Pero incluso para estas personas sordomudas, en palabras de Walterón, existe una oralidad, digamos, de otro tipo. Sí, existe otro tipo de oralidad. Así nunca haya escuchado una palabra, así nunca haya pronunciado una palabra, en su mente se suceden actos orales, ¿sí? Se transforman y participan actos orales. Y eso lo dice Walterón cuando dice, tenemos oralidad primaria, secundaria y terciaria, pero pues eso ya es otra discusión que va más para mis estudiantes de radio, por ejemplo, hablar de los tipos de oralidades, ¿sí? Y eso también se menciona en otros espacios, en la lingüística, por ejemplo. Y siempre se suceden ese tipo de situaciones orales. Por eso la radio, como emula o reproduce esa oralidad nuestra, pues es inevitable abandonarla. Pero más adelante voy a retomar este cuento de la oralidad. Por ahora me voy a quedar, perdón, me voy a quedar con esta. Vea que es que tenía la presentación un poquito desordenada, ustedes disculparán. Y vamos a ver un video de una de las series, de las series con la que me crié. Se volvió una de mis series favoritas y me di cuenta con los años no, incluso creo que desde pequeño me di cuenta que decía muchas cosas que no le estábamos poniendo cuidado. Y todavía sigue diciendo muchas cosas, es increíble. Bueno, vamos a ver la adaptación de La Guerra de los Mundos. Después les cuento qué es La Guerra de los Mundos. Por ahora vamos a verla. Springfield, 1938. Wilkie e hijos, tienda general. Ejército de Salvación. No entiendo. ¿Qué tanto de grande tiene esta depresión? Bueno, me gusta que esté en tono sepia. Me hace sentir nostalgia. Jamás creí que llegaríamos a eso cuando luché en la Primera Guerra Mundial. ¿Primera Guerra Mundial? ¿Por qué la llaman así? ¡No! ¡Ya lo verás! Interrumpimos esta música de baile desde el Salón Meridiano del fabuloso Hotel Hitler en la ciudad capital para llevarles un boletín especial. Oiga, no he terminado de bailar. Más vale que sea rápido. Hay informes de que están aterrizando gigantescos cilindros metálicos en las afueras de las ciudades más importantes. ¡Oh! ¿Cilindros? Los astrónomos dicen que las ominosas cápsulas tienen su origen en el vecino más cercano de la Tierra. ¿Landers? Marte. Así que es la guerra de los mundos. Lo bueno es que tenemos al sol de nuestro lado. ¡Anda, escóndete, cobarde! Estoy en el pequeño poblado de Grover's Mill, donde la gente está reunida alrededor de uno de los extraños cilindros marcianos. Se está abriendo y sale un tentáculo. Tranquilos, niños. Fumen un cigarrillo para calmar sus nervios. ¡Oh, mis estrellas! Está disparando un rayo de energía pura. Está quemando vivas a las personas. Muchachos, nos atacan. Hay que expulsarlos como lo hicimos con los irlandeses. Oye, soy irlandés. ¡No! Oye, espera, soy polaco. La devastación es increíble. Están triturando los cuerpos de seres humanos. Están montando a caballo en la lluvia. Están tocando el xilófono mientras juegan bolo cerca de un aeropuerto. Vete al diablo. Ahora, antes de morir, una última sección con la orquesta de Nathan Newley. I'm young and healthy, and you've got charms. Señor Wells, qué estupendo.
tremendo programa está transmitiendo para el público. Solo espero que nuestra pequeña broma radiofónica provoque en ese público, como usted dice, una risa, un grito ahogado y un buen comienzo para el programa de comedia. ¡Quemen todo! ¿Sabes, Homero? No hemos visto a esos extraterrestres. ¡Así hablan ellos! Big Bang Stu dice, ¡salgamos de aquí! Muy bien. De pronto alguien que nos quiera contar, levanta la mano, nos escribe al chat. Si sabe qué es la Guerra de los Mundos, desde todo el contexto, porque la Guerra de los Mundos tiene muchos contextos para explicar. Puntualmente en la radio, de pronto, alguien sabe, no sé, alguien está familiarizado, nos puede alzar la mano o escribirnos por el chat. Los escuchamos, los leemos. ¿No? Hay alguien que de pronto está como intentando hablar, de pronto al chat. Bueno, muy bien. Me cuentan si me cuentan ahí en el chat, si no yo les voy familiarizando. A ver, La Guerra de los Mundos es un cuento, una novela de ciencia ficción muy vieja, sí, muy vieja, en la que se creía, como ciencia ficción se creía que íbamos a ser invadidos por extraterrestres, ¿sí? Juan Felipe López dice, un programa radial en el cual se adaptó una novela con el mismo nombre en el cual se relataba que llegaban unos extraterrestres a la Tierra. Muy bien, gracias Felipe. Muy bien, ¿qué decíamos entonces en esa novela escrita pues, por un autor de ciencia ficción? Se creía que llegaban extraterrestres invadiendo el planeta, ¿sí? En los años 30 era muy fuerte el uso de la radio, era el medio más usado por nosotros los seres humanos, sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Porque eso pasó por otro proceso que ojalá ahorita tengamos la posibilidad de hablarlo. Pero como era un medio masivo, pues las personas compraron radios, lo pusieron en sus salas de familiares y desde allí empezaron a consumir radio de manera prácticamente igual a como consumimos televisión hoy en día o a como la consumimos nosotros en los años 90, con la familia, sintonizábamos el canal, nos quedamos todos viendo el mismo programa en familia, lo mismo. La radio en esa época se escuchaba en familia. Entonces, ¿qué sucedió con Orson Welles? Para que lo busquen, de pronto los que no están familiarizados, lo pueden buscar. Orson Welles hizo una transmisión de La Guerra de los Mundos, él adaptó, él era feliz haciendo esto, porque además era un dramaturgo muy popular en esa época, pero aparte de su popularidad, pues él también le gustaba hacer otras cosas. Entonces, él en la mañana hacía teatro o preparaba sus obras de teatro y por la noche se iba a hacer adaptaciones de obras de teatro en radio. Sí, que eso fue muy popular en los Estados Unidos. Él aprovechó, él hizo toda una manipulación y jugó, bueno, esto es lo que se dice de la historia, hay muchas versiones de la historia, yo no puedo asegurar que solo hay una, porque hay otras versiones que dicen, no, lo que pasa es que la prensa estaban, digamos, como en una enemistad con la radio, porque la prensa venía siendo el medio más popular, pero después llegó la radio y empezó a decir, nosotros también tenemos una forma de hacer las cosas, entonces como que había una enemistad, esa es la otra versión, y esa enemistad produjo que la prensa aprovechara un error, una caída de la radio y dijera, el director de La Guerra de los Mundos se aprovechó y manipuló, etcétera, etcétera. Lo cierto es que cuenta la leyenda, porque de alguna manera es una leyenda, que la gente en los Estados Unidos salió a la calle creyendo que realmente estábamos siendo invadidos por extraterrestres, ¿sí? Eso siempre va a ser una anécdota que sirve no solo para la radio, sino para cualquier otro escenario en el que uno quiera comprobar la efectividad de un medio de comunicación, ¿sí? La profundidad, la capacidad que tiene de llegar a las personas, tanto al punto que la gente pasó de ese límite de ficción y realidad, de un límite del que hablamos tanto hoy en día, ¿sí? Que la realidad supera la ficción, ¿sí? Orson Welles sabía muy bien cómo tramitar o cómo transformar esa ficción en una realidad. Por eso siempre digo, ¿qué papel juega la radio en nuestras vidas? Pues ahí está, ¿sí? Cómo nos llevó al punto de nosotros decir si efectivamente estamos siendo invadidos por extraterrestres. Porque quienes han escuchado la transmisión original de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que está subida en YouTube, en inglés obviamente, pues recordarán que Orson Welles hay un momento en el que dice, interrumpimos esta transmisión para llevarles a usted. Es decir, toda su adaptación la vuelve una noticia, la convierte en un noticiero y en una información y llega por allá y se conecta con otra persona como si fuera un reportero. Entonces la gente, hay tal grado, y obviamente usa la sonoridad, y hay tal grado de credibilidad de la noticia falsa
¿sí? Que realmente él la estaba usando como vehículo para hablar de una narrativa, de una ficción, que la gente se come el cuento. Enterito se come el cuento. Obviamente, Ana Paola, no es un capítulo, el capítulo de Los Simpson, que es, ustedes saben que Los Simpson hace adaptaciones también de muchas cosas que tienen que ver con el cine y la televisión. Es un capítulo no recuerdo la temporada, pero ustedes lo pueden buscar como especial Noche de Brujas Los Simpson, Guerra de los Mundos, y ahí les va a salir. Si no, pues yo trataré de enviárselos con la presentación. También va incluido el video, el link, ¿cierto? Para cuando les llegue. Es la adaptación de la Guerra de los Mundos, pues de Los Simpsons, ¿sí? Porque ese capítulo de la radio o ese anécdota de la radio pues es contada desde muchas perspectivas y Los Simpson quisieron contarlo desde esta perspectiva muy, muy suya, muy de ustedes, ¿cierto? Ponen allí a Homero a hacer toda una crítica, pero es real, así era la gente, es decir, la gente consumía radio, era lo que más consumía y como consumían radio pues se creyeron el cuento. Entonces, ese es el papel que juega la radio en nuestras vidas. Avancemos, por favor. Bien, ¿por qué decimos que la radio es evolución? ¿Por qué se dice o se piensa que la radio es evolución? ¿Sí? Bueno, primero porque la radio es esa oralidad que nos permite transformarnos, pero también porque la radio construye alrededor suyo una serie de ecosistemas orales, dialogales de la palabra, que nos permite transformarnos como personas, ¿sí? Eso es otra gran afirmación que hay que hacer. La radio es evolución por eso, porque al permitirnos oralidad, nos permite comunicarnos con otros, interactuar con otros, ¿sí? Generar un espacio de interacción con otras personas. Ahorita vamos a hablar más en detalle qué significa ese espacio de interacción con otros y qué significa ese estar con otros. Además, ¿sí? Vamos a tratar de hablar un poquito de eso. Pero la radio se evoluciona además porque ha logrado, y esto creo que ahorita lo dijeron varios en el chat y yo vuelvo y lo repito, ha logrado sobrevivir y adaptarse. Cuando hablamos de evolución hablamos de una capacidad que tiene un organismo, un órgano, no sé, una especie de sobrevivir a las inclemencias del ecosistema, del medio, ¿sí? Esa capacidad que tiene de adaptarse muy bien a eso. Creo que la radio ha sabido adaptarse muy bien. Tanto al punto que algunos idealistas, me confieso, un poco idealista en el sentido, creemos que la radio siempre ha existido. Sí, en palabras de Bertolt Brecht, este gran dramaturgo alemán que escribió por allá en la época nazi, dijo la radio siempre ha existido. Lo dijo en otras palabras, pero es verdad. Sí, la radio está ahí, siempre ha estado ahí como esa palabra que nosotros nunca nos abandona, como esa posibilidad de comunicarnos. ¿Sí? La radio es evolución porque así ha tenido la capacidad de adaptarse. Avancemos, por favor. Muy bien, la radio es oralidad, es una gran pantalla, otra gran afirmación. Gracias, Jonathan, por ahí nos da el capítulo de Los Simpson que estábamos viendo ahora. La radio es oralidad, es una gran pantalla, totalmente de acuerdo, totalmente cierto. ¿Qué significa que la radio sea oralidad? Vuelvo otra vez a las palabras de Bertolt Brecht y de Walter Owen, que ahorita decíamos, sí, recuerden que esto es una reflexión un tanto teórica. ¿Ellos qué decían? Decían, antes de pensar la radio como un medio de comunicación, pensémosla como un medio por el cual yo me comunico con otro a partir de la palabra, a partir de la oralidad, a partir de hablar con el otro, a partir de entablar un diálogo con el otro. Eso es base, eso es importante tenerlo allí referenciado y clave, ¿sí? Entonces, la radio es oralidad, ¿sí? Porque la radio sin oralidad no existe, ¿sí? Eso me hace recordar mucho y siempre hago una crítica fuerte, sobre todo en el salón de clase, tal vez me ha faltado hacerla en otros espacios, y está bien que yo escuche una radio donde solo haya música, ¿sí? Una emisora en donde solo haya música. Eso sigue siendo una gran compañía para las personas, porque la radio además tiene esa función, ser una compañía, o esa fue una función que fue adoptando, por eso se adaptó, ¿sí? A las necesidades del entorno. Pero la radio, sin esa oralidad, deja de ser una compañía completa. ¿Sí? Me explico. Eso significa, eso quiere decirnos, que por más que a usted le pongan su canción favorita, que eso despierta emociones, despierta afectividades, y es kinestésico, como lo vamos a ver ahora, ¿sí? Eso nos conmociona, el lenguaje es acción, ¿sí? La radio sin oralidad, por más que sea solo música,
deja de ser una compañía, no es una compañía completa, es una compañía incompleta. Es decir, yo puedo estar al lado de esa otra persona que está ya poniendo música, pero no sé qué tiene para decirme sobre esa música, ¿sí? ¿Qué más puede decir? Así como también la radio, siendo solo oralidad, pues se desconecta. Ahora, ¿por qué decimos que la radio es oralidad y es una gran pantalla? ¿Eso qué nos estará queriendo decir? ¿Sí? Yo a veces me adelanto, en algunas partes pauso, me detengo y los pongo a que interactuemos, ¿sí? Pero en esta voy a avanzar. La radio es oralidad y es una gran pantalla porque cada vez que yo le digo a otra persona, por ejemplo, a mí me encantaba la época en que nosotros nos comunicábamos por teléfono, ¿sí? Yo tengo, no voy a revelar mi edad, pero yo viví en los 90s, nací en los 80s y viví fuertemente en los 90s. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos visita por teléfono, incluso las mamás y los papás nos regañaban por hacer visita por teléfono, porque el teléfono pues no daba leche, como decían ellos, y pues efectivamente no se podía pagar la cuenta cuando uno se quedaba tanto tiempo hablando por teléfono. Pero cuando uno usaba mucho el teléfono, pues uno estaba poniendo a trabajar allí un mundo de elementos en la mente, un mundo de cosas en la mente supremamente interesante, supremamente chévere y atractivo, y es esa posibilidad de imaginar todo lo que el otro me dice, ¿sí? Para dar un ejemplo básico, el del teléfono, pero hay muchos otros ejemplos cada vez que yo hablo con el otro. Si yo vengo para hablar nuevamente, por ejemplo, de la caverna de Platón, que es muy inventada y muy usada en todos estos, digamos, círculos académicos e intelectuales, pues cada vez que yo vengo y le cuento la realidad que yo veo al otro, pero el otro no conoce, el otro lo único que hace es generar imágenes de esa realidad que no conoce. Y eso es lo que hace la radio, ¿sí? La radio es un puente hacia la imaginación, es una pantalla, ¿sí? Que siempre ha sido como la lucha, sin querer entrar en una lucha contra la televisión, que no me interesa en estos momentos, aunque ahorita van a ver unas frases que le pegan fuerte a la televisión. La radio es una gran pantalla, es por eso, ¿sí? Porque y yo siempre voy a salir en defensa de la radio, y eso no significa que no me guste la televisión. Es una gran pantalla porque genera imágenes sin ser imágenes, digamos, tangibles. No son imágenes tangibles, pero las palabras generan imágenes. Y esa posibilidad que genera la radio sigue siendo una posibilidad del lenguaje, desde mi punto de vista, muy idealista, hermosa. Es decir, es maravillosa que el sonido, las palabras puedan generar un mundo de recursos ¿Están de la haciendo imagen. representación del capítulo? Bien, de pronto alguien dejó el micrófono prendido para que lo tenga presente. Muchas gracias. Bien, entonces, esa es la posibilidad que nos da la oralidad, generar una gran pantalla inacabable. Por eso ahí está la imagen de Homero Simpson comunicándose por radioteléfono, comunicándose con su familia, ¿sí? Y pues generando un mundo de imágenes mentales en Mars supremamente interesante. También podemos buscar más adelante este capítulo y se los puedo pasar, un capítulo en el que él se vuelve misionero. Muy bien. Por acá me encontré una frase muy interesante. Dice, hay que añadir que la ventaja de la radio reside paradójicamente en lo que no posee, la imagen. ¿Sí? Reflexionemos sobre esa parte tan importante, y es que la ventaja que tiene la radio es que me permite imaginarlo todo, no me da la imagen ya dada y terminada. Cuando yo veo un video, cuando yo veo una película, cuando veo la televisión, pues de alguna manera yo me referencio a la imagen. Para mí a veces es más importante ver la imagen que escuchar lo que me está diciendo el presentador o el reportero, ¿sí? No, en la radio tú creas la imagen a partir de lo que te está diciendo el reportero, el presentador, ¿sí? El locutor. Por ese motivo, el sonido sin imagen seguirá siendo indispensable para tener todas las mañanas, al escuchar las noticias, el derecho de interpretar por nosotros mismos los acontecimientos del mundo. Eso me recuerda que esa posibilidad de despertar otro tipo de inteligencias y de imaginaciones que solo da la radio o que solo da la oralidad es súper interesante. Y es la capacidad de interpretar de una manera más amplia o de una manera más, no sé, más íntima el mundo que me circunda, el mundo que está a mi alrededor. Cuando yo tengo esa posibilidad, cuando la oralidad me da esa posibilidad, pues estoy frente a una gran posibilidad. Vuelvo e insisto, no estoy en contra de la televisión, pero siento que cuando la televisión o cuando los medios más visuales te dan la información ya más terminada, hay menos posibilidad de pensar, ¿sí? No estoy atacando a la televisión.
Y lo digo porque históricamente, sobre todo cuando yo empecé en este mundo de la academia, siempre había como radio, televisión. ¿Qué es más chévere? Radio, televisión. No, es que la televisión marca la parada, porque no, eso no me parece que no es una discusión que venga al lugar porque todos los medios tienen un gran potencial, ¿sí? Yo defiendo la radio porque soy profesor de radio, porque me encanta la radio, porque me parece que es un gran vehículo. Eso no significa que sea el único. Por aquí hay otra frase de un profesor argentino y dice, los consumidores de telenovela, según afirma Jesús Martín Barbero, un teórico colombiano, disfrutan mucho más el acto, disfrutan mucho más, se me fue, disfrutan mucho más el acto de contarla que el de verla, pues es en ese relato donde se hace realidad la confusión entre narración y experiencia, donde la experiencia de la vida se incorpora al relato que narra las peripecias de la telenovela. Hombre, ¿cómo olvidar que cada vez que mi mamá le quiere contar la novela a la tía o a la amiga, no sé, a la mejor amiga, se la cuenta de una manera oral? Pero es que ella vio las imágenes y se la cuenta de una manera oral y logra hacer eso. Pero créanme, que las imágenes mentales que generó la otra persona que estaba interactuando con mi mamá no son las mismas que ella vio en la telenovela, ¿sí? O yo le intento contar porque es que ese cuento de que le contaba uno las películas al otro así de forma oral, eso tiene que mandarse a recoger, no porque yo esté en contra de la oralidad, sino porque uno no vivencia lo mismo, ¿sí? La imagen tiene ese problema, uno no vivencia lo mismo. Ahora que yo se lo cuente de manera oral como hacían las tribus de otrora, es decir, las comunidades y las sociedades que fueron orales, es decir, solo usaban la palabra y transmitían la información de esa manera, eso ya es otra cosa, eso sí hay que rescatarlo, eso sí es válido y es importante. Pero cuando yo genero esas imágenes a partir de otros, se vuelve una interpretación de la interpretación y de la interpretación. Claro, y eso es también un poco la forma en que nos trolea la oralidad, ¿sí? Y la forma en que nos trolea además también nuestra cabeza. Pero qué importante y qué chévere cada vez que yo le cuento al otro lo que vi, ¿no? Es que, cierto, por ejemplo, ir al museo con alguien no vidente, ¿sí? Alguien que no puede ver. Interesante contarle a ese no vidente lo que está sucediendo, las obras, qué expresa la obra, pero siempre va a haber una ruptura y eso ya tiene otra discusión que además incluye a Walter Benjamin, la teoría crítica, etcétera, etcétera, pero no me voy a meter en esa discusión. Somos oralidad, es evidente que somos oralidad y esa imagen que está allí nos expresa, nos cuenta, nos recuerda, ¿sí? Que al ser tan orales, ¿sí? Somos sociedades que dependemos exclusivamente de esa palabra. Necesitamos de la palabra. Somos personas, somos sujetos, somos una especie que dependemos de esa oralidad. Ya ahorita hicimos la discusión y de pronto los que apenas van llegando dirán, pero es que se está olvidando de los sordomudos que ven el mundo de una manera diferente. Sí, pero sin ser excluyentes, el resto de seres humanos que habitamos este mundo dependemos de la oralidad. Dependemos de la oralidad para hacer el mundo, para comprenderlo, ¿sí? Incluso dependemos tanto de la oralidad que cuando nacemos y no tenemos palabras porque aún no las conocemos, las palabras, y además nuestro aparato todavía no articula, este aparato que está acá aún no es capaz de articular, ¿sí? Porque no se le ha trabajado esa posibilidad. Buscamos cosas, buscamos un recurso oral para comunicarnos con el mundo, llorar, ¿sí? Una onomatopeya, ¿sí? Para reírnos, ¿sí? Esos ya son gestos más kinestésicos, pero hay gestos más orales, ¿sí? Más orales, que incluso eso es un sentido fuerte, ¿sí? No solo existen sentidos tan fuertes como el kinestésico, sino que el sentido oral también es muy fuerte, el que llora, está llorando el niño, llora por algo, ¿sí? Entonces, somos oralidad, es inevitable que no seamos oralidad. Gracias a esa evolución que nos permitió ser palabra, y esa palabra nos permitió ser con el mundo, nombrar las cosas. Bueno, ya ahorita voy a nombrar mejor eso, porque a veces me adelanto con todo lo que tengo para decirlo. Las palabras se las lleva el viento. Siempre es un ¿cómo se dice? Un dicho popular de nuestra sociedad, es un dicho muy popular de nuestro mundo, de nuestro entorno. Las palabras se las lleva el viento, la radio las atrapa. Pregunta, como para que lo reflexionemos. ¿Por qué la radio atraparía las palabras si se supone que la radio más bien también es un reproductor de palabras? ¿Sí? Es decir, todo el tiempo escucho palabras en la radio, pero ¿por qué las atrapa? Ahorita veníamos diciendo, no, sí, pues que la radio existía según fulanito de tal, y efectivamente existía porque éramos orales, porque la radio sin oralidad no existe, etcétera, 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 etcétera. Pero
la palabra o la radio atrapa las palabras porque tiene la capacidad de reproducirlas y de sostenerlas en el tiempo, ¿sí? Es decir, si yo digo en estos momentos algo y esto no quedó grabado, se esfuma, porque las palabras se las lleva el viento, en efecto. Pero si la radio tiene esa posibilidad de guardarla, ¿sí? Tiene la capacidad de reproducirla, exacto, sobre todo ahora que estamos frente al podcast, por ejemplo, que es una evolución de la radio, no es radio, el podcast no es radio, no lo podemos confundir, son dos cosas totalmente diferentes, pero se basan en oralidad. Pero cuando estamos frente a esa posibilidad, a esa evolución, pues decimos que la radio atrapó las palabras quedan para la posteridad, ¿sí? Entonces es muy chévere, por ejemplo, escuchar la primera transmisión, a veces en YouTube uno busca primera transmisión de radio de la historia, tiene mala calidad, fue por ahí como en 1910, algo así, tiene mala calidad, pero está atrapada en el tiempo, se convirtió en memoria, porque dice por acá alguien en el chat, Ana Paola, dice, porque la radio es memoria, ¿sí? La radio es esa posibilidad de encapsular, de atrapar esa información, ¿sí? Avancemos mientras Mafalda escucha la radio. La radio es arte, además. Yo tengo aquí una serie de reflexiones sobre eso. ¿Sí? La radio es arte. La radio es un vehículo, una forma por la cual yo me logro expresar o me logro transformar. La radio es arte porque es sonido, ¿sí? La radio es arte porque es expresión de una cultura, porque es expresión de mi vida, porque es expresión de mi mundo, ¿sí? Porque es expresión de lo que yo logro ver a mi alrededor. Por eso es arte, ¿sí? Porque el arte no solo está en los museos, ¿sí? Si nosotros nos dedicamos a revisar la definición de la palabra arte, sobre todo los estudiantes de licenciatura en tecnología sabrán a qué me refiero. La palabra arte está netamente conectada históricamente con los griegos y la tecné, ¿sí? La tecnología, el arte de hacer algo. Arte no es solo pintar o hacer una escultura o hacer música, por ejemplo, sino que arte va más allá. Arte es tecnología, ¿sí? Es saber hacer algo. Yo tengo un arte. ¿Por qué tengo un arte? Porque sé hacer algo, sé decir algo, ¿sí? Sé escribir, sé hacer zapatos, eso es un arte, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando éramos muy pequeños le decían a uno, es que usted tiene que tener un arte. Pero ¿cómo así? ¿No? ¿El arte no está en los museos? No, es que el arte tiene que ver con varias cosas, es una palabra que tiene varios significados. Ahora, la radio es arte no solo porque puede reproducir obras de arte, música, por ejemplo, la música es arte, sino porque también es expresión, nos logra expresar a nosotros. Y ahorita cuando hablemos de educación voy a explicar un poquito, voy a tratar de conectar un poquito eso. Bien, ahorita hablábamos de esa oralidad porque la radio sin oralidad no es, ¿cierto? Bueno, antes de eso yo quisiera saber si de pronto hay preguntas, comentarios, como para que hagamos una pausa y no haya como tanta información, aunque yo he tratado de repetir un poco lo mismo, ¿cierto? Es decir, como de retroalimentar lo que ya hemos dicho, como para darle más fuerza. Pero si hay algún comentario, es bienvenido en estos momentos en el chat o me levantan la mano y con mucho gusto lo podemos hablar de lo que he dicho o alguna pregunta. O venga, profesor, ¿usted por qué es tan ambicioso? ¿Cómo está diciendo lo que está diciendo? Bienvenido sea. Siempre soy muy abierto a los comentarios. Me parece que es la forma en la que nos podemos transformar también y podemos hacer muchas cosas. Bien. Voy a continuar. Si en la medida en que vaya continuando van surgiendo preguntas, las pueden hacer con mucho gusto. La sonoridad es narrativa cultural. La radio no solo es oralidad, sino que es sonoridad, ¿sí? Son dos cosas que se conjugan, son dos cosas que se necesitan y que se atraen, lo sonoro y lo oral, ¿sí? Es más, la oralidad nos vuelve una sonoridad. Yo no soy mucho de la lingüística, pero tengo conocidos amigos que estudian lingüística y a veces me siento a hablar con ellos, aunque no es algo que me termine de gustar del todo, y hablamos mucho de cómo la oralidad se vuelve sonoridad, sobre todo cuando uno ve las lenguas, por ejemplo, germanas, ¿sí? El alemán es una lengua gutural. El hecho de que ellos hablen desde ahí, desde esa guturalidad, lo vuelve muy sonoro, ¿sí? Y el hecho de que nosotros hablemos desde una forma diferente, no usemos los órganos que ellos sí usan para hablar, pues es otro tipo de sonoridad. Es decir, lo oral es obligatoriamente sonoridad. Pero allí es donde lo oral se vuelve cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sonoridad es narrativa cultural. ¿Cómo así que narrativa cultural? Es decir, es expresión de mi realidad, es expresión de mi mundo, es expresión de lo que yo digo,
de lo que está a mi alrededor. Juan Pablo dice, la radio está muy ligada a la historia de muchos países, ejemplo en Latinoamérica, Argentina, México y Colombia. Coincidencialmente, esto que digo, lo digo por lo que he podido observar y leer. Coincidencialmente parece ser que los países que más usan la radio en el mundo son los países mal llamados tercermundistas o subdesarrollados, ¿sí? Entre esos, pues Latinoamérica ha usado demasiado la radio. Al punto que el concepto de radio comunitaria, por ejemplo, que es un concepto muy usado en la radio, parece ser que es exclusivo de Latinoamérica, parece ser que es exclusivo de estas zonas del mundo, ¿sí? Efectivamente ha estado muy ligado. Pero no me quiero desligar, lo que sí quiero conectar con esa conexión o esa hermandad que tenemos con la radio como sociedad latinoamericana es que por ahí siempre van a sonar o se van a reproducir los sonidos de nuestra narrativa cultural. Ahí se van a reflejar, ahí se van a ver, ¿sí? Y se van a estar viendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Geraldine Vélez dice, claro, es que se adapta perfectamente a nuestras realidades latinoamericanas. Por supuesto, eso sería todo un tema de investigación súper interesante, cómo la radio cuenta nuestra realidad latinoamericana de la manera más perfecta, ¿sí? Porque somos demasiado sonoros, tal vez somos una de las culturas más sonoras del mundo, ¿sí? Hablando incluso desde lo indígena, no estoy hablando del momento, digamos, actual, más moderno, ¿no? Estoy hablando de la época indígena, ¿sí? La época precolombina. Éramos demasiado sonoros, ¿sí? Nuestra narrativa cultural se contaba desde los sonidos, ¿sí? Obviamente, pues, cualquier cultura que use la palabra es sonora. Y esa sonoridad nos permite narrar el mundo desde una perspectiva cultural, porque cada palabra que yo digo habla de la cultura a la que pertenecemos, o con la que coexistimos, con la que convivimos. Bien, avancemos. Bien. Omar Rincón nos deja una gran frase. Omar Rincón creo que en otras conferencias hemos hablado de él, pero para los que no lo conocen, es un escritor académico colombiano muy mentado. Precisamente él es más referencia en la televisión, sin embargo ha reflexionado mucho acerca del sonido y nos deja esta frase. En los sonoros somos hijos de las tradiciones orales, hechas de mitos, tonos, estructuras narrativas, músicas, silencios y escuchas. Esto me parece muy importante porque el hecho de hablar de lo sonoro, hablar de las músicas, pero hablar también de los silencios y de las escuchas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, nosotros somos una sociedad que le tememos a lo blanco, ¿sí? Es decir, le tememos a los baches, le tememos a lo oscuro, no a lo blanco, a lo oscuro más bien, ¿sí? Y a los baches. ¿Y por qué quiero hacer énfasis sobre eso? Porque resulta que cuando usted está escuchando la emisora y por alguna razón la emisora se fue del aire, hay un silencio y la gente inmediatamente cambia la emisora. Si tiene la emisora a mano, va y la cambia. O dice, ve, ¿qué habrá pasado? Porque nuestra cultura, o culturalmente nosotros, no estamos preparados para el silencio, ¿sí? Qué interesante una emisora, no una emisora que ponga silencio, porque se estaría ganando la plata fácil, ¿cierto? Sino una emisora que invite al silencio y que nos eduque para el silencio, ¿sí? Que nos sepa educar para ser sensibles a ese silencio, para que entendamos mejor cuál es la función del silencio en una sociedad. Por el contrario, nosotros como sociedad occidentalizada, que un poco ese es el problema, pues es otra discusión más desde los decolonizadores, y es cómo vino Europa y nos trajo una cultura y de alguna manera eso sigue peleando contra lo que ya estaba aquí antes de eso, de forma precolombina. Pero como esos silencios y ese aprender a escuchar hace parte también un poco de esa cultura, de esas sonoridades, diría Omar Rincón. Bien, yo soy muy cansón y siempre me hago esta pregunta, casi con todo medio de comunicación. En muchos medios de comunicación se ha comprobado, en la radio todavía está un poco la discusión. ¿La radio es un artefacto cultural? Ahí queda la pregunta abierta, pero yo podría afirmar que sí. La radio es un artefacto cultural. Evidentemente, la radio es un medio que nos permite transformarnos culturalmente. Para los que no están muy familiarizados con el concepto de artefacto, nuevamente se conecta con arte, ¿sí? Y con técnica, y con tecné, para hablar de Grecia, para hablar de los griegos, ¿sí? Entonces, artefacto como un dispositivo, ¿sí? Puede ser, no sé, un peine, pueden ser estos audífonos, es un artefacto. Pero los artefactos son culturales porque son reproductores de cultura.
o porque dentro de sus funciones técnicas nos permiten transformar el mundo que vivimos, nos permiten transformar el entorno, ¿sí? Nos permiten hacer con ese entorno. Entonces, si la radio nos permite toda una serie de elementos culturales desde lo narrativo, es un artefacto cultural. Es un artefacto que es un vehículo y que nos conduce y que nos lleva ¿a qué? A una serie de discusiones culturales. Eso también lo hago en muchas discusiones con mis estudiantes y discutimos, venga, ¿qué es la cultura? ¿Sí? ¿Qué se reproduce por los medios de comunicación? Todo lo que se reproduce por los medios de comunicación es cultura. Entonces, por eso son artefactos culturales. La radio como artefacto cultural es reproductora de unos sonidos y no de otros, ¿sí? Por eso hoy en día estamos, no sé, muchos podrán de pronto debatir lo que yo estoy diciendo, pero por eso yo siento que hoy en día estamos frente a una crisis sonora musical, ¿sí? Eso podrá ser otra discusión. Por acá Ana Paola dice, la radio se permite no solo para informar y entretener, también que es una herramienta poderosa de resistencia que permite romper las brechas socioeconómicas para lograr acceder al conocimiento. Colombia es pionero en ello, es pertinente. Ahorita vamos a hablar de eso, claro, la famosa radio sutatensa que nos permitió romper muchas brechas, llegar a las zonas rurales, por ejemplo, en una época en donde pues, en las zonas rurales no se podía hablar de educación, por ejemplo. Profesor, actualmente el contenido en la radio colombiana es muy superficial, sobre todo en la frecuencia FM. Me estás dando un poco la razón con lo que decía ahora. Caso contrario, en la frecuencia AM, que los programas tienen contenidos más específicos con un carácter educativo y cultural. Y yo hablaba más desde el sonido. Mire que no hablaba más desde los contenidos orales, desde los contenidos culturales y educativos, sino que hablaba más desde el sonido, hablaba de las músicas, por ejemplo. Y desde allí ya estamos diciendo que el FM sí es un poquito más superficial, ¿sí? Sobre todo porque son comerciales. Es que no podemos quitar que la radio se convirtió en un medio comercial, porque históricamente eso fue lo que se lo pidió. Ahorita trataremos de hablar un poquito de eso. Las extensiones de las que hablaba Javier Vargas, hombre, ¿cómo nos recuerdas a Marshall McLuhan? Las extensiones de las que hablaba McLuhan, claro, las extensiones del artefacto, cuando hablamos del artefacto, son esas extensiones, ¿sí? Primero, ¿cuáles son nuestras primeras extensiones? Los sentidos. Pero los medios de comunicación se convierten en otras extensiones culturales, en unas extensiones sociales que reproducimos nosotros. Gracias por interactuar a ustedes. Muchas gracias. Bien, ¿algún otro mensaje por acá? Dice, sí señor, profesor, muy bien. Muchas gracias. Esta parte me encanta, Nuevamente yo me declaro un fanático de Los Simpsons y lo he usado como vehículo para contar lo que me parece que es pertinente contar, lo que es necesario contar. Un videito cortico, lo vamos a revisar. Sí, Roosevelt está en la Casa Blanca. Un helado cuesta 5 centavos y una nueva tonada de Benny Goodman está en los primeros lugares. El año es 1939. ¿1939? ¡Ay, por Dios, he retrocedido en el tiempo! Debo advertirles acerca de Hitler. Tengo que ir a la nevería. Oye, Homero, ¿qué está pasando? Déjame adivinar, ¿has vuelto a viajar en el tiempo? ¡Cállate! ¡Tú ni siquiera has nacido! Tranquilo, Homero, te traeré al presente. ¡Ay, vaya! Me encanta verlos, chicos. Ellos fueron hombres sin sombrero, o como se conocen hoy, hombres sin empleo. No insistas con eso, Marty. No pienso hacerlo, me quedaré aquí. Muy bien, a mí me encanta porque con la risa le dice muchas cosas a uno. Homero es un personaje muy particular, que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad tratar de entenderlo cómo es. A veces hasta me da rabia por lo inconsciente que es, pero también me hace reír mucho. Y pues Homero viajó en el tiempo. ¿Sabían que esa es otra función de la radio y de los medios de comunicación, pero principalmente de la radio? Nos permite viajar en el tiempo. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de Orson Welles y de la Guerra de los Mundos? ¿Sí? Cuando estábamos hablando de ese episodio en específico, es muy chévere, es muy interesante, porque tiene tanto poder o lo logra uno meter tanto en la narrativa, ¿sí?, de todas las imágenes que le crea uno mentalmente, que Homero llegó a creer que en serio estaba en 1930, porque el locutor, para contextualizar el jazz, porque estaba promocionando una canción de jazz, para contextualizar el jazz, dijo, son los años 1930, está sucediendo esto. Entonces Homero, entre dormido, dijo, ¿qué pasó? Viaje en el tiempo, ¿sí?
porque la radio le permitió hacer eso. La oralidad le permitió hacer eso. Claudia dice, la radio, al igual que todos los medios audiovisuales, buscan sectorizar una clase socioeconómica. Eso es otra crítica pertinente. Había perdido su relevancia, que con la situación que estamos viendo se ha ido rescatando y dándole de nuevo la importancia que merece y la posición en la educación. Eso es importante porque si no hay políticas que permitan que la radio llegue a lugares donde en estos momentos se necesita llegar y donde después de la pandemia va a seguir necesitando llegar, es que, hombre, la ruralidad en Colombia ha avanzado muy poco en los últimos años, ¿sí? Ha avanzado muy poco y esa es otra discusión aparte. Entonces, ¿por qué no volver a pensar en la radio como ese canal que vuelva y nos acerque a la ruralidad? Es decir, volver a tener procesos de transformación, de alfabetización, de educación y de concientización a través de la radio. Dice el profesor, las ventajas de la radio expuestas con videos. ¿Qué contradicción me estará queriendo decir? Bueno, no sé. También ahorita pusimos un par de audios al comienzo, creo que ahorita vamos a tener otro audio. Para mí la radio es una gran máquina del tiempo, ¿sí? Sobre todo porque cada vez que yo, sobre todo cuando era pequeño y escuchaba la radio, pues podía ir a muchos lugares. Hoy en día, si vuelvo y escucho la radio, sobre todo la música de los 90, que es la que me gusta, pues vuelvo a esa época. Inevitablemente regreso a esa época, ¿sí? Es inevitable no regresar en el tiempo. Es una máquina del tiempo allí supremamente importante. Bien. Ya vamos a continuar esta discusión. Muy bien. La radio es un vehículo. Vamos a volver a poner otro video. Me disculparán. Poniendo videos sabiendo que está hablando de radio. No se preocupen, que la radio hoy en día se ha transformado al punto que ya se puede ver. Muy bien. La radio es un vehículo. Vamos a ver otro video. No olviden limpiar debajo de las mejillas. Ahí se esconde la grasa y el moho. Y que esto les enseñe que los niños no aprenden. ¡Maldito! ¡Se acabó! Ya estoy harto de que me presionen los adultos. ¡Ya es tiempo de defenderse! ¡Sí! Vaya, si tuviéramos el poder visual de los chicos de la película, podríamos leer la mente de los adultos y contar sus secretos y obligarlos a clavarse los asadones unos a otros. ¡Sí! Esperen, no necesitamos poderes sobrenaturales. Ya conocemos sus secretos. Cierto, Homero ha hecho muchas travesuras que no han sido publicadas. Mi mamá roba en las tiendas cosas que ni siquiera necesita. Mi papá provoca accidentes a propósito. ¡Grandioso! ¡Esto vale oro! Tenemos que correr la voz. Lo divulgaremos por el internet. ¡No! Debemos llegar a las personas cuyas opiniones importan. Yo sé cómo. ¿Por qué no? ¡Sí! ¡Excelente idea! ¡Vamos a hacerlo! ¡Una excelente idea! Atención, monitores, bastilla y abdomen. ¡Willy! ¡El limpiacristales! ¿200 canales y solo veo gatos? Marge, ¿lista para otro episodio de No entres ahí? Estoy cansada de ese programa, pero me han hablado maravillas de habla con la mano. Tom Shays dice los guiones conmueven, enternecen y convencen. De acuerdo, cualquier cosa me aparta de la vida. Hablen con la mano, protagonista David Faustino. ¡Hola! ¡Miren lo que me encontré! ¡El viejo radio del abuelo! ¡Ay! ¿No sería grandioso reunirnos y escucharlo? Sí, sintoniza algo. Estoy empezando a pensar. Yo, el presidente Roosevelt, digo que es una fecha que vivirá en la infamia. Buenas noches, adultos. Interrumpimos esta transmisión para llevarles una presentación especial. Nuestro programa se titula... ¡Conocemos todos sus secretos! ¡Aburrido! Regresa con ese estúpido sujeto. Al jefe Gorgory le gusta sentir la rudeza, pero también le gusta andar por ahí con unas ajustadas pantimedias. ¡Oh! Bueno, no es precisamente un delito. Temo que sí, jefe. Y la profesora Crabapple ha estado robando en la cafetería. Edna, ¿cómo pudiste? No te levantes. Yo puedo llevar mi charola.
presentamos al señor Homero Simpson. ¿Sabían que le gusta comer la basura de los Flanders? Oye, Homero, ¿qué pasa? Tengo un problema. Escúchenos mañana y todos los días hasta que el toque de queda haya sido retirado, porque le revelaremos vergonzosos secretos acerca de los adultos de Springfield. Vaya, al menos ya no hablarán de mí. Tenemos muchas cosillas más sobre Homero Simpson. Convoqué esta reunión para determinar qué haremos con esos malditos chiquillos. Bien, y su ridículo. vamos a parar ahí esa parte de los Simpson, porque creo que ya me dijo lo que necesitábamos, lo importante, ¿sí? Entre otras cosas, yo uso los recursos audiovisuales solo para extraer lo importante. Bien, la radio es un vehículo, ¿sí? Pero un vehículo porque es una forma por la cual, es un recurso, un artefacto cultural que yo uso para llegar a un medio, para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin al que necesitaban llegar en este caso Bart, Lisa y los niños de Springfield? Básicamente necesitaban llegar al fin de poder denunciar con lo que no estaban de acuerdo. Ya estaban cansados de sufrir, digamos que abusos por parte de los mayores. Los mayores le echaban la culpa a ellos de todo, etcétera, etcétera, cuando realmente no la tenían. Desde el punto de vista ético, no está bien que los niños hayan usado la radio para decidir un mundo de infidencias y cosas de la vida privada, ¿sí? Me parece que no está bien, y además inventaron otro tantas, aparentemente, ¿sí? Podríamos avisorarnos a decir eso. Desde el punto de vista ético, eso no está para nada bien, no está bien visto. Pero desde el punto de vista de lo que le permitió a los niños mostrar y contar una situación que estaba sucediendo, ¿sí? Parece que es supremamente importante. Esa es una de las principales funciones que tienen los medios de comunicación, y en especial la radio, ¿sí? Denunciar, contar o decir alguna cosa que está sucediendo, ¿sí? Y si el vehículo es la radio, pues maravilloso, porque muchas personas la van a escuchar. De eso se encargó Lisa, ¿sí? Lisa se encargó de llevar la vieja radio del abuelo para que todos escucharan lo que ellos tenían que decir. La radio es un vehículo por el cual yo cuento, denuncio, pero como lo vamos a ver ahorita en la radio, como educación, nos vamos a dar cuenta que no solo es un vehículo para denunciar, sino que es un vehículo también para transformar, y transformar a otros, pero también transformar. Esta frase que está acá es propia, la saqué de un texto que hicimos con Imparciales hace unos meses, que entre otras cosas pues llevamos meses, digamos que incansables, haciendo mucha transformación por la educación y por la realidad también que vivimos un poco. Es claro que en nuestro papel de educadores debemos ser capaces de encontrar en la incertidumbre una herramienta para hacer más emotivo y significativo el aprendizaje de nuestros estudiantes. Esto teniendo en cuenta que estamos frente a otra realidad educativa, ¿sí? Y cómo hacer que esa educación pues, sea más significativa y pues sea más llamativa, sea más afectiva también. Lo primero que siempre quiero decir cuando hablo de la radio y educación es que la radio, uno no transforma o educa con la radio simplemente cuando genera elementos estrictamente educativos. Es decir, voy a generar un recurso como los que generábamos en Sintonía con la Educación, que era un programa de la gobernación de Risaralda en el mes de abril-mayo, como cuando generábamos ese tipo de recursos, que era lo que hacíamos, necesitamos contar o educar sobre el lenguaje, entonces buscábamos un recurso radiofónico para, de manera oral, contar eso que necesitábamos contar sobre el lenguaje a niños de quinto, de sexto, de cuarto, de tercero, ¿sí? No, sino que la radio y la educación es un elemento, se hacen sinergia de forma más profunda, ¿sí? Hacen conexión de forma más profunda. ¿Por qué? Alguna vez me invitaron a una conferencia para hablar del Día Mundial de la Radio y me decían, bueno, y hablemos de radio y educación. Yo les decía, la radio y la educación es algo tan interesante que se da incluso cuando yo hago radio. Es decir, voy a explicarme. No solo cuando yo hago contenidos radiofónicos para la educación, única y exclusiva, cuando tiene el apellido de educación, sino cuando, por ejemplo, yo hago radio. Es decir, yo en mi programa de radio voy a contar sobre las cosas que me sucedieron en mi infancia. Voy a contar sobre las cosas que me sucedieron en el último viaje que hice. Como lo hice, por ejemplo, en un podcast que hice para mis estudiantes de hipertexto, voy a contar las cosas que me generan a mí resiliencia sobre la pandemia, sobre el fin del mundo. ¿Sí? Ese es un programa de radio. En el momento en que yo estoy haciendo esa sinergia con la radio, ya me estoy educando a mí mismo, porque educar es transformar. ¿Sí? Educar no solo es simplemente ir a impartir conocimientos y ya. Educar es lograr transformar al otro. ¿Sí? Eso me parece que es el reto más grande de nosotros como educadores, que creo que la mayoría que están acá lo somos, ¿sí? Y ese es el principal reto al que nos enfrentamos. Entonces, en la medida en que educar es transformar,
En la medida en que educar es transformar, entonces entendemos que cada vez que yo creo un programa de radio o hago un programa radiofónico, un producto radiofónico, me transformo a mí mismo. Es decir, que la educación empieza por mí. Es decir, sin darme cuenta, genero radio y educación al mismo tiempo. Entonces, si logra transformarme a mí, imagínense lo que puede hacer con otro al escucharlo, y peor aún, o mejor aún, cuando él lo puede crear, cuando él puede crear esa radio. Una reflexión que quería que generáramos ahí. Si la radio es educación es porque es afectiva, ¿sí? Siempre recuerdo y le digo a mis estudiantes, venga, no se les olvide que todo contenido que suena por la radio es susceptible, no significa que todo sea educativo, es susceptible de ser educativo. Con eso también me gusta recordarles con eso, que no solo lo que es bueno educa, ¿sí? Si a usted por la radio le dicen que fulanito de tal es bueno o fulanito de tal es malo, pues usted va a creer que es así, ¿sí? Porque los líderes de opinión tienen fuerza, tienen una capacidad de llegar a las otras personas y tienen credibilidad. Y esa credibilidad hace que usted, efectivamente, sí, el otro es bueno, sin usted reparar y decir, venga, es verdad que es bueno. Por eso digo que depende a quien llegue la información, la radio educa, la radio transforma. Así me esté diciendo cosas que sean susceptibles o que se puedan, digamos, poner en tela de juicio, ¿sí? Fulanito de tal es bueno, a mí no me parece que sea bueno, pero la radio lo dijo, el otro puede creerlo. Ahí es donde la radio educa. Ahí es donde los medios de comunicación en general educan, ¿sí? Porque me están dando una información y yo la tomo como cierta o no. Eso ya es otra discusión, dependiendo de mi nivel de educación, ¿sí? Pero me está educando, está buscando la forma de transformarme sobre una situación. Eso es lo que a veces se nos olvida, que la educación no está solo en los libros o solo en los grandes intelectuales, profesores. La educación está en muchas partes, uno tiene que saber cómo usarla. Siempre a veces me preguntan, bueno, ¿y cómo usamos la radio para la...? No es necesario siempre chévere crear contenidos educativos para su clase. Maravilloso, me encanta. Y yo también también lo hago. Pero, ¿por qué no usar los contenidos que ya existen? Lo que dijo esta mañana Julio en la W, lo que dijo esta mañana Gustavo en Caracol Radio, lo que dijo esta mañana fulanito de tal en RCN, Claudia creo que se llama, no me acuerdo, lo que dijo la otra al mediodía en la W. Yo uso eso y si yo logro vehicular eso, si se me permite la palabra vehicular, es decir, lo logro usar en mi salón de clase para explicar lo que tengo que explicar, ahí estamos volviendo la radio un recurso educativo, ¿sí? Para mostrar que es que efectivamente la radio nos miente mucho. Muy bien. La radio es afectividad y como es afectividad, pues nos genera una serie de diálogos infinitos. ¿Por qué puse a Homero allí escuchando música? Porque la primera condición para la radio generar afectividad es esa conexión con ese sonido. Si a mí el sonido me gusta mucho, si a mí la música me gusta mucho, si a mí esa canción me gusta mucho, yo genero un vínculo con esa radio y ya no me quiero separar. O escuchen Olímpica y todas las emisoras más populares de Colombia y escuchen un rato y después van a escuchar la gente que llama y dice, no, es que yo no los dejo de escuchar a ustedes porque me ponen las canciones que me gustan. La radio es afectividad. Y asimismo genera diálogos infinitos, ¿sí? ¿Cómo así que diálogos infinitos? Pues porque es oral. Me permite seguir en un diálogo conmigo mismo, con el mundo. Muy bien, vamos adelante. La radio es sensorial, la radio es de los sentidos, es kinestésica. Es del placer que me genera escuchar una información o una canción o un sonido. La radio es netamente sensorial, ¿cierto? Y la radio no solo es sensorial porque me despierte todos los sentidos, sino porque a partir de un sentido, ¿sí? Yo puedo empezar a transformar una serie de elementos. A mí me parece muy curioso cómo la radio o la oralidad se convierte en una forma en que los estudiantes, voy a contar una anécdota, tuve un estudiante el semestre pasado que cuando la llevaba a la cabina de radio antes de la pandemia, la llevaba a la cabina de radio, no era capaz de hablar, se reía todo el tiempo, no le salían las palabras, se bloqueaba. Entonces yo, bueno, listo, pues eso son cosas que pasan, a muchos les pasa al comienzo cuando se meten al micrófono, les da miedo. Cuando nos metimos a la virtualidad, como nadie la podía ver, esta estudiante dejó de reírse, todo lo hizo más fácil, más fluido y descubrí que tenía incluso la capacidad de hacer voces. Me gustó mucho, ¿sí? Trabajo final que entregó voces, ¿sí?
Excelente. Desde mi punto de vista, excelente. ¿Por qué? Porque descubrí que la radio o esa oralidad, en esa privacidad, porque además la radio de alguna manera también es un poco de privacidad, pues le permitió soltarse y ser. Lo mismo me pasó en otros cursos, no de radio, otros cursos en los que el estudiante no hablaba, y yo, ¿cómo hago para sacarle palabras a este estudiante? Y yo buscaba estrategias y estrategias. Pues resulta que cuando lo puse a que hiciera un trabajo en el que tenía que hablar, habló. Por fin le descubrí la voz, se la conocí, y yo maravillado. Sí, es decir, ¿cómo son ejemplos de que la oralidad y la radio permiten como un vehículo que nos lleva a volver una catarsis de lo que no somos capaces de hacer? No, es que no soy capaz de hablar frente a muchos, pero con la radio sí soy capaz de hablar, posiblemente. No los he revisado si hay mensajes, seguramente están muy juiciosos escribiendo, preguntando. Muy bien, chat. ¿Cómo podemos entender los diálogos infinitos si se podría entender que es casi un monólogo? Claro que es un diálogo infinito, Elmin. Es un diálogo infinito porque el diálogo no termina, es decir, la comunicación no es unidireccional, ¿sí? Por más que la radio se exprese bajo un modelo unidireccional, la comunicación jamás va a ser unidireccional, porque por más que yo no encuentre la forma de interactuar con el locutor que me da una información, yo voy a quedar con esa información acá. Ese diálogo, esa información que me dejó el otro, va a quedar acá. Usted dirá, sí, pero es que el diálogo implica a dos personas. Totalmente de acuerdo con usted. Pero el diálogo no se pierde allí por más que no encuentre a la otra persona. Voy a encontrar a otra persona en algún momento para decirle, veas que yo estaba escuchando un programa de radio, o veas que yo hablaba, o yo estaba escuchando tal cosa y me acordé. Ahí el diálogo continúa. Por eso es infinito, porque el diálogo continúa. Yo cojo esa información y hago algo con eso. Gracias por la pregunta, porque además es una pregunta de un nivel mucho más alto que nos hace pensar además. Bien, avancemos, que creo que nos va el tiempo nos va agotando. Muy bien, la radio es interactividad. Hay dos cosas muy diferentes para tener en cuenta, es que lo interactivo implica que yo puedo interactuar con otra persona o con otro medio de comunicación, pero la interactividad es cuando yo puedo digamos, construir más allá de esa interacción, ¿sí? Es decir, si a mí un mensaje sonoro o un mensaje radiofónico me llega y yo logro construir y transformar esa información que me llega en un contenido, por ejemplo, audiovisual, en un texto, por ejemplo, ¿sí? Es cuando estoy haciendo una interactividad con ese recurso comunicativo originalmente, ¿sí? Y creo que eso ha pasado históricamente, es decir, nosotros generamos interactividad con el libro de texto, cuando nosotros hacemos una reseña del texto, cuando nosotros hacemos una adaptación del texto, ¿sí? Una adaptación radiofónica, una adaptación televisiva del libro X, ¿sí? Ahí estoy haciendo una interactividad más profunda, más amplia. Entonces la radio es interactividad porque me permite hacer eso, me permite generar un diálogo con el producto original, ¿sí? Permite generar un diálogo con el producto original y en ese diálogo me permite generar una interactividad supremamente amplia. Por eso decíamos, y eso se conecta con la radio como gran pantalla, ¿sí? Como una radio que me permite imaginar todo, no sé, en fin. Bueno, vámonos a lo que vinimos, porque ustedes dirán, este que está diciendo, está ahí, dele, que la radio, pero ¿y la respuesta? ¿Puede la radio salvar al mundo? Vamos a poner un último audio y nos vamos a ir a tratar de responder a todo. ¿Puede la radio salvar al mundo? La radio nos salva a diario. Sentir que no estamos solos es la primera condición para creer que hay salvación. La radio nos contagia de otredades y de humanidades. Start
Muy bien, este audio que acaban de escuchar también pertenecía a ese podcast que en algún momento denominé Resiliencias, se me olvidó. Era un podcast en el que hacía una serie de reflexiones, intenté hacer una forma diferente de hacer radio. Yo hice radio durante mucho tiempo, ahora solo me dedico a enseñarlo, pero también a veces hago aportes a muchos programas de radio. No soy locutor, me gusta a veces hacerlo. Y en ese programa de radio o en ese podcast que hice para mis estudiantes, pues hice esa reflexión sobre sobre por qué la radio puede salvar al mundo. Entonces me gusta mucho porque hablamos de las otredades, ¿sí? Ahí se habla de las otredades. Resulta que cada vez que yo escucho al otro en la radio, lo escucho del otro lado, sé que existe un otro. Es como es la primera salvación, darse cuenta que existe otro, ¿sí? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, yo que soy muy consumidor de ciencia ficción, por ejemplo, muchas series y muchas películas siempre mencionan que cuando la gente está después de un apocalipsis, los que lograron sobrevivir a un apocalipsis, recuerden que esto es ficción, ¿sí? Cuando lograron sobrevivir a un apocalipsis, siempre está como la necesidad de encontrarme con el otro. ¿Será que el otro sobrevivió para que me ayude a sobrevivir, además? ¿Sí? Había una serie que creo que se llamaba El último hombre sobre la Tierra, algo así, de unos años atrás. Y hablaba un poco sobre eso. Él estaba desesperado. Al comienzo estaba muy contento, pero después estaba desesperado buscando a otras personas muy dentro de sí porque se daba cuenta que necesitaba de otras personas. ¿Para qué? Porque es que nosotros necesitamos del otro para sobrevivir. Eso es inevitable, ¿sí? Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a entender. Nosotros necesitamos del otro. Por más que nosotros nos mintamos y digamos que no necesitamos del otro, que logramos vivir de manera individual, nosotros necesitamos del otro, porque vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, en colectivo. Y al vivir en colectivo, pues necesitamos del aporte que me da el otro, de lo que me puede decir el otro, y asimismo también se da la educación, se construye en colectivo. Yo con el otro me hago, con el otro me identifico a ver si soy igual, si soy parecido, ¿sí? Pero además también me identifico diferente, y eso es maravilloso. Cuando yo me logro identificar diferente al otro es importantísimo. Pues esa no es la discusión. La discusión es que la radio me da esa otredad, me identifica esa otredad. Entonces, la radio salva eso. Cuando yo logro entender que el otro existe y que el otro también está pasando por una situación similar, por ejemplo, cuando yo logro entender que el otro está allá del otro lado, pues es la primera necesidad o es la primera condición para que la radio salve el mundo. Yo no sé si la radio vaya a salvar el mundo actual en el que vivimos. Yo no sé si la radio vaya a encontrar la cura para la situación que estamos viviendo. Yo no sé si la radio vaya a posibilitar que los gobiernos sean más justos. Yo no sé si lo va a posibilitar, pero sí sé que lo primero que salva es el mundo de las personas de manera individual, colectiva y posiblemente después a colectivos más grandes, a sociedades o a microsociedades más grandes, ¿sí? Pero me parece que desde el punto de vista más básico salva el mundo. Desde la posibilidad que me da de escuchar música, desde la posibilidad que me da de generarme la compañía, porque la radio es compañía, producto de la evolución que se dio, se volvió un producto de compañía. Desde la posibilidad que me da de llegar a algunos lugares remotos, salva esa situación, salva el día. Vea, es que no sabíamos cómo, pero la radio nos lo dijo. La radio me salvó esa situación. Vea, es que gracias a tal programa en sintonía con la educación, cuando lo hicimos, en Parciales y la Gobernación, pues hubo muchos chicos que pudieron recibir contenidos que habitualmente no estaban recibiendo. Salvó eso. Capaz que la frase salvar al mundo es una frase un poco provocadora y que a veces dice, venga, ¿cómo así que va a salvar el mundo? Seguramente no va a salvar el mundo ya, pero sí salva mundos, munditos. Y salvar munditos es salvar, digamos, esas situaciones particulares que se nos van presentando en el día a día, ¿sí? Teníamos que buscar un recurso para llegar a las instituciones educativas rurales. La radio llegó, ¿sí? Obvio. Ahora, aquí hay muchos profes que sé que están en la ruralidad y van a venir y me van a decir, profe, pero eso no está sucediendo. Sí, en algunos lugares no está sucediendo, pero hay que empezar a buscar que suceda. Y no solo esperar que el otro lo haga, sino, vea, es que por la radio pasó, en el radio en AM, ahorita me hablaban de la radio de la AM, se pasó tal contenido. Yo cómo llevo ese contenido y le digo, por ejemplo, a mis chicos, escuchen tal programa tal día que a partir de ahí vamos a hacer un ejercicio. Qué chévere, qué interesante. A mí desde lo personal me parece que eso se vuelve una educación un poco más informal, ¿sí? Pero conecta con cosas que ya están. Yo no tengo que esperar a producir o a que el otro produzca, sino que lo que ya está produciendo, lo que ya existe, decirle, vea, escuchemos
tal emisora a tal hora y a partir de ahí hacemos un análisis o a partir de ahí aprendemos tal cosa o a partir de ahí identificamos tal otra. Son cosas viables, son cosas posibles y a partir de ahí esto se puede volver un vehículo que en teoría nos puede salvar. En teoría nos puede salvar, sobre todo la situación que estamos viviendo. Yo sé que la frase le hizo a conocidos, amigos, no conocidos, colegas, les hizo mucha bulla, lo sé y de alguna manera creo que eso era lo que yo quería hacer, era provocar la reflexión. Vamos a salvar el mundo. Tal vez sea muy ambicioso, lo acepto, pensar que la radio va a salvar al mundo, pero sí nos permite reflexionar sobre un medio que desde mi perspectiva es infinito, es amplio, es amplísimo porque usa la palabra y la palabra la usamos casi todos los seres humanos que habitamos este lugar del mundo. Y además nos permite vehiculizar, transformar, cambiar una serie de cosas que están allí en nuestro entorno que son supremamente importantes. Ya con esto termino. Una última frase, la radio salvará al mundo solo si logra hacernos más humanos. Eso es importante, ¿sí? Ya dije cómo la salva, ¿sí? Pero también si nos logra ser humanos, como lo decía el audio, seguramente vamos a lograr vehiculizar o llegar a una transformación importante. Con esta conferencia para todos creo que terminábamos el ciclo de sonoridades del ciclo taller Pedagogías Emergentes, repensando la educación desde las TIC, la virtualidad y la ruralidad, convocado por el jueves del egresado y el colectivo Imparciales al cual pues pertenezco. Les agradezco mucho, no sin antes, pues, por ejemplo, no sé, recibir comentarios, preguntas. Me parece que es supremamente importante que los podamos recibir. Discutir también, soy abierto a esas posibilidades. Por ejemplo, ahorita Elmin Garcés dice, ¿cómo podemos entender esos diálogos infinitos? Pues yo traté de argumentarle de la mejor manera desde mi perspectiva, desde mi visión que tengo de la radio, que puede ser muy romántica, muy idealista. Me parece que puede llegar a impactar, ¿sí? Esa visión que también todos tenemos de los medios de comunicación. Sí, muchas gracias, muy interesante reflexionar sobre la radio en la educación. Por acá dice, gracias Santi, ¿qué nota? Dice Geraldine, claro que sí. Luz Hernández, me encantó la conferencia, muchas gracias por haber asistido y que les haya gustado, que pueda ser una reflexión posible para ustedes. Creo que es la profesora Mireya Cisneros, dice gracias y felicitaciones, profesor Santiago. A usted, profesora, muchas gracias. Pertinente también preguntar si los mundos también podremos salvar la radio y sus avatares del mercado. Qué buena reflexión, Elmin, claro que sí, pertinente si nosotros la podemos salvar. Yo digo que si el mundo se acaba mañana, pues estoy aquí fantaseando, ojalá no, si el mundo se acaba mañana, las ondas van a seguir existiendo. Tendríamos que ir a buscar los recursos tecnológicos para que las ondas puedan seguir existiendo allí y transmitir mensajes. Bueno, por acá dicen muchas gracias. Nada, a ustedes muchísimas gracias por la asistencia y que pues nos vemos en la última conferencia que será dentro de 8 días. No tengo el nombre, me disculparán porque hoy tenía muchas cosas pendientes. De pronto Erika sí tiene el nombre y si no, pues entonces los esperamos dentro de 8 días pendientes del correo porque ahí les llegará toda la información con las presentaciones y demás, etcétera. Chao, muchas gracias. Chao. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Chao, profe, gracias. Chao, Nico, que esté bien. Y como dice el profe, los invitamos a que participen de la próxima conferencia, que ya es la última del ciclo de talleres de jueves del egresado. Muchísimas gracias por participar y que tengan una feliz noche.